Alejo Carpentier es también un narrador de esta etapa de la consolidación, ¿no?, entre los años 40 y 50 de la nueva narrativa. Gracias a Alejo Carpentier se renueva un poco la narrativa, porque Carpentier va a desarrollar una técnica que mencionamos la semana pasada, que es lo real maravilloso. De hecho, en el prólogo de esta novela que nosotros revisaremos brevemente, El reino de este mundo, Alejo Carpentier nos explica un poco de lo real maravilloso. ¿Qué más caracteriza la obra de Alejo Carpentier? Plantea el concepto de lo real maravilloso, cuyo eje es la tradición africana debido a la vasta población esclava de raza negra en Haití y en el Caribe. En el caso de El reino de este mundo vamos a ver la historia de la revolución negra en Haití, a través de un personaje mítico que vive durante varios años, ¿no?, pasado incluso el siglo, que es Tinoel, y con quien vamos a revisar distintos momentos de la revolución negra en Haití. Aborda temas míticos y mágicos evidenciados en el ocultismo y la hechicería, provenientes de la magia vudú, representados en la simbología de la metamorfosis de algunos personajes. Esto se aplica mucho a la novela de El reino de este mundo, porque en ella uno de los inspiradores de la revolución africana, de la revolución negra haitiana, es un esclavo llamado Macandal, que les enseña a los otros esclavos traídos de África los ritos y la magia vudú que él recuerda de sus ancestros, ¿no? Les cuenta las hazañas de sus reyes africanos y los incita a través de estas historias y de cánticos a recordar también, ¿no? Es Macandal el que tiene la capacidad de convertirse en distintos animales, ¿no?, para ir conectando luego a distintos pobladores, a distintos esclavos que son o que trabajan en haciendas diferentes en Haití. Y también plantea el problema de la identidad americana debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe. Alejo Carpentier, un escritor también muy erudito como Borges, tiene además un estilo un poco barroco, un poco complejo al momento de redactar. Yo recuerdo mucho mi primera lectura de esta novela El reino de este mundo cuando estaba en la secundaria. Fue bastante complicada, sin embargo recuerdo el final, no lo recuerdo hasta ahora, porque es un final muy hermoso, muy reflexivo, de lo poco que pude entender de esa primera lectura. Ahora, años después, les voy a compartir mi lectura del reino de este mundo. Como van a ver en la práctica, el tema central es la revolución negra en Haití. Esta isla centroamericana fue colonizada por los franceses, ¿no?, y los franceses traen sus esclavos desde África, ¿no?, y esos van a ser los que van a trabajar en las haciendas de los franceses. En el caso de la novela hay un colono francés, que es también uno de los personajes más mencionados en la novela, como van a ver ahí se llama el señor Lenomart de Messi. Ese es el dueño de Tinoel. Tinoel es el protagonista de la novela. Tinoel es amigo de Macandal. Y cuando Macandal queda impedido porque se corta un brazo mientras está ayudando en la hacienda, ¿no?, pierde un brazo y lo relegan a otros trabajos, Macandal empieza a buscar entre las hierbas, entre el pasto, ¿no?, los olores de distintas hierbas y de distintos hongos, hasta que encuentra a los venenosos, ¿no?, los hace oler a las vacas y las vacas huyen con espanto de ese olor de las hierbas venenosas. Luego se contacta Macandal con una hechicera que vive ermitaña, que vive sola, ¿no?, y le va llevando distintas plantas. Al principio Tinoel no sabe de qué se trata, ¿no?, pero luego Macandal, sin comentarle nada, ¿no?, desaparece de la hacienda. Tinoel se siente bastante triste porque piensa que, a pesar de que se consideraba su amigo, no le ha participado de sus planes. Pero en poco tiempo comienzan a morir las vacas de las haciendas, ¿no?, los animales, y nadie sabe cómo parar la peste, parece que estuvieran envenenadas por algo, ¿no? Luego Tinoel se enterará del plan de Macandal. Ha encontrado un veneno poderoso que va esparciendo por distintas haciendas, ha entrado en contacto con otros esclavos y todos están confabulando para envenenar a los animales de los colonos.
hasta que el veneno llega a las mismas casas de los colonos y empiezan a morir familias enteras. Tanta es la mortandad que todos los días hay misas, ya no hay tiempo ni siquiera para hacer la siguiente misa. El cura, dice el narrador, simplemente reduce los latines y las bendiciones para volver a continuar enterrando, continuar haciendo la misa del siguiente fallecido. Los colonos están desesperados y buscan ansiosos y empiezan a torturar a los esclavos hasta que uno de ellos confiesa. El autor de estos envenenamientos es Macandal. Macandal es buscado, es perseguido, ¿no? Y cuando lo encuentran lo llevan a quemar, ¿no? para que sea escarnio ante todos los demás esclavos, que impávidos, ¿no? sin mayor emoción, observan cómo llevan a este líder suyo, porque están seguros de que él va a escapar. Ya Macandal ha estado conectándose con ellos a través de distintos símbolos. Macandal tiene la capacidad de convertirse en distintos animales y se les aparece convertido en aves o en insectos, ¿no? O también en animales así de mamíferos, ¿no? Se aparece y les lleva mensajes, ¿no? Así que están muy seguros de que va a escapar de este castigo. Ciertamente, ante la confusión grande al momento de la ejecución de Macandal, los esclavos no logran ver si realmente su líder escapa, ni tampoco los colonos logran darse cuenta de si realmente lo terminan asesinando o no a Macandal. Luego de Macandal, y luego de este primer atentado revolucionario, pasarán varios años sin que nada ocurra, ¿no? Sino él va a observar el cambio de la vida en la isla de Haití, va a ser también el partícipe de la llegada de otros personajes que también infunden ideas revolucionarias sobre los esclavos y que también tienen un proceso bastante corto y que luego fracasan, ¿no? Y Tino él va a tener una vida demasiado larga, ¿no? Tan larga que llega a ver el primer reinado negro. Un personaje llamado Henry Christophe, que fue cocinero en la isla de Haití, ¿no? Esclavo cocinero, llega a ser coronado rey en Haití, ¿no? Es el primer reinado negro. Pero este Henry Christophe tiene una idea de mandato y de poder muy similar a la de los colonos franceses. Es una tiranía por otra tiranía. Y esta vez los negros vuelven a ser esclavizados, pero por uno de ellos, ¿no? Por otro negro. Tino él también vive esta etapa, ¿no? Es obligado a trabajar en la construcción de grandes palacios, ¿no? En Haití, palacios al estilo francés, ¿no? Mientras observa a Henry Christophe viviendo al estilo francés, como si fuera un reyesuelo francés, y luego también observa la rebelión contra Henry Christophe y cómo cae esta monarquía, ¿no? Esta primera monarquía negra, ¿no? Luego de estos años llega la etapa de la república, ¿no? Cuando ya los colonizadores se han ido o han sido asesinados, cuando ya pasa el reinado de Henry Christophe, llegan los últimos dueños o los últimos poderosos a la isla, que serán más bien mulatos, ¿no? Esta mezcla de europeo y africano, ¿no? Los mulatos son los que van a estar dirigiendo el nuevo sistema republicano. Pero también lo marginan al pobre Tino él, no lo toman en cuenta, no toman en cuenta en realidad gran parte de la población negra en Haití, ¿no? Porque el estilo y la visión de dominio es diferente de la de los esclavos o de los que fueron herederos de esclavos. Así que Tino él, bastante decepcionado de la vida, decide empezar sus mutaciones, como lo hizo antes, muchos años antes Macandal, y convertirse en animales, ¿no? Y va a convertirse en garza, ¿no? Y ver que las garzas no lo quieren porque no lo han visto nacer, porque no saben cuál es su filiación, así que es marginado también del grupo de las garzas. Va a convertirse en hormiga
iba a ver que el trabajo de hormiga era arduo, casi esclavizante, como el que le había vivido de humano, iba a convertirse en distintos animales hasta darse cuenta que ese no era el sentido de Macandal. Macandal no se convertía en animales para huir de este mundo, del reino de este mundo, sino para ayudar y para prevenir y para conectar a sus hermanos negros e incitarlos a la rebelión. Es entonces que Carpentier, el narrador, hace una reflexión de las más hermosas de esta novela, que ahora les leo. Tinoel comprendía ahora que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía, establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el reino de este mundo. Tinoel comprende entonces que no es el afán de escapar de la realidad, la posibilidad o la magia de convertirse en otros animales, sino la motivación principal de ayudar a los otros, ¿no? En este caso a la revolución haitiana. Cuando ya ha comprendido que no puede hacer más, porque está muy anciano, decide abandonar el reino de este mundo, es decir, pasar a otra vida. Toda la novela está contada jugando con estas imágenes exageradas, hiperbólicas, característica del realismo mágico, y también la mezcla de la magia vudú y de la realidad vista desde la mirada de los colonizadores franceses, ¿no? Que hacen de la novela en realidad una joya de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Qué otros temas aborda la novela? Como pueden ver ahí, la tiranía, ¿no? La esclavitud y bueno, el realismo mágico, que es definido por Alejo Carpentier y que ahora abordaremos en una pregunta. Veamos ahora el caso de García Márquez.